En este capítulo vamos a hablar de movimiento circular. Ya antes habíamos hablado de movimiento circular uniforme. O sea, algo que se está moviendo en un círculo donde su rapidez mientras se mueve es constante. Ahora vamos a quitar esa condición de que la rapidez tiene que ser constante. O sea que vamos a tener algún objeto moviéndose en un círculo, pero su rapidez puede variar. O sea, puede estar yendo más rápido o puede estar su rapidez disminuyendo. ¿Okay? Eh, Vamos a derivar en este video el resultado principal del capítulo y lo vamos a hacer de una manera distinta al libro. Vamos a utilizar cálculo. El libro utiliza argumentos geométricos, que es bueno que lo mire y lee el libro, ¿verdad? Ah, pero nosotros, como sabemos cálculo, pues vamos a utilizar cálculo para hacer esa derivación. Veamos. Así que tenemos movimiento circular, donde la rapidez, como estaba diciendo, no necesariamente es constante. Estoy hablando de la rapidez porque la velocidad, como sabemos, cambia, ¿verdad? La velocidad es un vector y la velocidad siempre va a ser tangencial a la trayectoria, que cuando la trayectoria es la circunferencia de un círculo, eso implica que el vector de velocidad va a ser perpendicular al vector de posición. Aquí estoy poniendo, para simplificar el cálculo, el origen de mi marco de referencia en el centro del círculo. Así que tenemos el vector de posición, aquí estaría el objeto, y el vector de posición hace un ángulo z con lo que vendría a ser el eje de x. Por lo tanto, el vector de posición lo podemos escribir en ese marco de referencia como R mayúscula, que va a ser la magnitud de R, el radio del círculo, coseno de Z y R mayúscula seno de Z. O sea, coordenada X, coordenada Y. Note que podemos escribir o definir el reversor, ese vector unitario que apunta en la dirección de R, que siempre va a ser alejándose del centro del círculo. Pues el reversor, como habíamos hablado, ¿verdad? En la unidad 6, en la unidad C, perdón, va a ser el vector R dividido por su magnitud. Así que tenemos el vector R dividido por R mayúscula se cancela y nos queda que el reversor es coseno de Z, seno de Z. ¿Okay? Esto lo utilizaremos más tarde en el cálculo. Lo que vamos a hacer ahora se parece mucho a lo que habíamos hecho anteriormente para el cálculo de movimiento circular uniforme. En específico, quiero la velocidad del objeto. La velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Así que simplemente voy a coger y voy a derivar con respecto al tiempo este componente y este componente. R mayúscula es constante porque es el radio de esa trayectoria circular. Así que derivando y usando la regla de la cadena, el componente de x me va a quedar menos r mayúscula seno de z por la derivada de z con respecto al tiempo. O sea, ¿cuál es la razón de cambio de ese ángulo? Y el componente de y, pues me queda esto que está aquí, r coseno, la derivada de z con respecto al tiempo. Pero la derivada de z con respecto al tiempo, eso sabemos lo que es, eso es la magnitud de la velocidad angular. Así que la velocidad lo podemos escribir como menos r omega seno de z, r omega coseno de z. Eso es igualito que el cálculo de movimiento circular uniforme. Puedo calcular la magnitud de este vector. El resultado es que la magnitud va a ser igual a omega r mayúscula. Por lo tanto, puedo buscar el vector v unitario, o sea, v versor, que es un vector de magnitud 1 que apunta en la dirección de v, y es simplemente v dividido por su magnitud. Como la magnitud es omega por r, va a cancelar el omega por r en cada uno de los componentes, y me queda que v versor es menos seno coseno de z. Otra vez, este resultado lo vamos a utilizar ya mismo
en este mismo cálculo. Lo que debemos acordarnos es que V es un vector que va a ser perpendicular al radio y apunta en la dirección de movimiento en ese círculo. Y el reversor acá arriba es un vector unitario que apunta alejándose del centro del círculo, ¿no? hacia la posición del objeto. Pues hasta aquí, como había dicho, todo igual al cálculo de movimiento circular uniforme. Vamos a calcular la aceleración. Aquí es que viene la diferencia. La aceleración, por definición, es simplemente la derivada de la velocidad. En el cálculo anterior, ¿verdad? Esta es la velocidad, este es V unitario, la velocidad, esta es la magnitud de la velocidad, así que omega r lo puedo escribir como la magnitud de la velocidad, la rapidez. Así que el vector de velocidad lo puedo escribir como esto que está aquí. Pues en el caso de movimiento circular uniforme, la rapidez es constante, no depende del tiempo. Pero en este caso, pudiera depender del tiempo. ¿Okay? Así que cuando yo vaya a sacar la derivada con respecto al tiempo de la velocidad y vaya a hacerlo en los componentes, tengo que usar la regla de producto. Porque V, o sea, la rapidez, puede depender del tiempo. Y el ángulo definitivamente depende del tiempo porque el objeto se está moviendo en el círculo. Así que usando la regla del producto, obtengo que el componente de x de la aceleración va a ser menos la derivada de la rapidez con respecto al tiempo por seno de z. Y entonces ahora tengo la rapidez por la derivada de ese seno, que me va a dar menos coseno la derivada de z con respecto al tiempo. Y pues algo similar para el componente de y. Tengo la derivada aquí de la rapidez y luego la derivada del coseno, que usando la regla de la cadena, pues me sale el dz de t. ¿Okay? Pero dz de t, eso es omega. Así que esto lo puedo escribir como, sacando aquí la derivada de la rapidez afuera, tengo menos seno más coseno. Y aquí sacando v omega, factor común afuera, tengo menos rapidez omega por coseno z, seno de z. Pero recuerdan los resultados para los vectores unitarios que habíamos hecho. Esto que está aquí es v versor y esto que está aquí es r versor. Así que, utilizando aquí omega, o sea, utilizando esta ecuación aquí y resolviendo para omega y sustituyéndolo aquí, la aceleración la puedo escribir como la derivada de la rapidez en la dirección de v menos la rapidez al cuadrado sobre el radio del círculo r versor. Ahora, si en vez de resolver en la ecuación que mostré ahorita por omega y sustituirlo aquí, sustituyo lo que es v, pues tenemos esta otra expresión. O sea que la aceleración sería la derivada de la rapidez v versor menos omega cuadrado r mayúscula r versor. O sea, este resultado que estoy indicando aquí, lo habíamos visto anteriormente, que es lo mismo que este otro resultado que está aquí. Ese fue el resultado cuando vimos o cuando hablamos de movimiento circular uniforme. Y tiene sentido porque si es uniforme, la rapidez es constante y por lo tanto esta derivada da cero y no tendríamos este término. Pero si elimino esa condición, lo que me está diciendo esta ecuación es que la aceleración va a tener dos componentes. Un componente que va en la dirección de movimiento, la dirección de v, obviamente si la derivada de la rapidez es positiva. Y tengo otro componente que siempre va a apuntar en la dirección de menos r versor. O sea, va a apuntar hacia el centro del círculo. Eso es lo que hemos hablado, que es la dirección centrípeta, hacia adentro.
Así que la aceleración, si este objeto se está moviendo en contra de las manecillas del reloj y su rapidez está aumentando, pues la aceleración tiene dos componentes. Un componente en la dirección de v, que está, o podríamos llamarlo un componente tangencial, y otro componente en la dirección de menos r, o podríamos llamarlo un componente centrípeto. Así que la aceleración del objeto, la total, en el caso no uniforme, pues no va a apuntar siempre hacia el centro, sino que va a estar haciendo un ángulo con la dirección hacia el centro. ¿Okay? Así que la magnitud de la aceleración, como v y r versor son perpendiculares unos a los otros, esto es como si fuera x y y. Así que la magnitud de la aceleración va a ser igual a el componente tangencial al cuadrado más el componente centrípeto al cuadrado, raíz cuadrada de eso. Y eso me daría la magnitud de toda la aceleración.